Ya, bien, vamos a iniciar entonces y vamos a orar para poder partir con el estudio del día de hoy. Señor, esta hora te pido que tú seas con todos los que hoy día ya están presentes en el estudio y con los que Amén. se van a unir en un rato más. Te pido, Señor, que tú puedas hacer con cada uno. Abre, Señor, el entendimiento de todos los que vamos a participar, que podamos retroalimentarnos, Señor, mutuamente y que pueda ser un estudio de bendición para todos los que van a estar. Señor, te ruego que tú bendigas todo lo que haremos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Entonces, la semana anterior lo que hicimos fue estar hablando acerca de lo que fue el primer libro del Apocalipsis, ¿cierto? En el primer libro, ¿se acuerdan bien lo que, o algo de lo que hablamos la semana anterior? ¿Alguien? Bueno, decir que hicimos una breve presentación. Que es un libro de revelaciones. ¿Revelaciones o revelación? Revelación. Ah, A lo que, de lo que se trataba más o menos el Apocalipsis, y habló del primer y segundo capítulo, si no me equivoco, que lo había escrito Juan y esas cosas. El Apocalipsis tiene varios simbolismos. ¿Ya? ¿Y la interpretación es? Y es profecía literal, no siempre. No siempre es profecía literal. En la Biblia. Paternidad literaria. Bien, hablé de paternidad literaria, hablé acerca de un libro con mucha simbología. Dije que, si bien es cierto, tiene simbología, una vez que es interpretada la simbología, la profecía es literal. Algo así, ya no. ¿Ya? Una vez que se interpreta, entonces es literal. ¿Ya? Ya eso no lo anoté. Dame mi... Lo anotó. Lo anoté al revés. ¿Pastor? Sí, lo que pasa es que yo dije que anteriormente en los otros estudios yo había dicho de que la interpretación bíblica siempre es literal, a menos que en algún momento se dijera que hay un simbolismo. Entonces después dije, a diferencia de esto, dije en el Apocalipsis, dije realmente hay muchos simbolismos, pero una vez que se interpretan, entonces son literales. Eso dije. Y ahí di el ejemplo de Roma, cuando dije la ciudad que está sentada sobre las 7 colinas, ¿se acuerdan? Y era un simbolismo cuando decía que una mujer que estaba sentada sobre 7 colinas es un simbolismo. Pero cuando nosotros lo interpretamos y sabemos que ahí se está hablando acerca de Roma, que fue la ciudad que está construida sobre las 7 colinas, entonces sabemos que la interpretación es para Roma y por lo tanto esa interpretación sí es literal. ¿Entiendes? ¿Sí? Pastor, Dígame, hermano Patricio. usted habló también de la clase pasada habló de los espíritus, de 6 espíritus. A mí me parece que me falta uno. Yo tengo sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, y me parece que falta uno. Eso lo vimos en Isaías. Isaías 11, 2. Lo que pasa es que hay uno que está como junto, da la impresión de que fuera uno solo, pues son dos. ¿Qué dice sobre el Espíritu de Jehová? Ese es el primero. Yo creo que ese le falta. Ah, ya, sí, sí. Sí lo tengo, pero me causó una duda ese. Sí, ese es el primero. Ok, gracias. De nada. Ya. Entonces ese sería bueno un paneo general de lo que hicimos la semana anterior, como para que tengamos en consideración que esa sería la base por la cual vamos a partir hoy día. Una de las cosas importantes que sí vimos la semana anterior, y que ninguno dijo, al menos creo, no sé si alguno lo dijo en realidad, de que vimos también una descripción de Jesús en el primer capítulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y una descripción con varios simbolismos acerca de Jesús en el capítulo 1. La revelación, cuando dice Dios Padre, Jesucristo, ángel, profeta, Juan, siervos, pueblo. ¿No? No, cuando él hace una visión del Hijo del Hombre, cuando él dice que él lo vio, y ahí entonces dice que es el alfa y la omega, el que está en medio de los 7 candeleros. Pero eso lo vimos en la clase antepasada, ¿no? ¿Cómo? Eso lo vimos en la clase antepasada, ¿no? No, la semana pasada. El Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, ¿a eso se refiere?
Lo que pasa es que cuando uno habla en el capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante, dice hay una visión del Hijo del Hombre. Y hace una descripción de Jesús, y ahí dice, entre medio, dice que él está en medio de los 7 candeleros, en medio de los 7 candeleros, que es semejante al Hijo del Hombre, está vestido una ropa que llega hasta los pies, ceñido por el pecho un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Vimos todas esas características. Bueno, es que eso es importante para lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, como eso es importante, por eso se lo estoy recordando. Ya. Entonces. Ya me está hablando la Biblia por interno. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, ahora voy a empezar entonces la presentación para que vayamos con los de hoy. Gracias. No era esa, es esta otra. Perdón. Esta. Ahí sí. Ya, se ve bien, ¿cierto? Ahora. ¿Ven la pantalla? Sí, ahora sí. Ya, yo voy a tener un poco de eco porque yo dejo el celular aquí al lado para ver lo que estoy presentando, ¿ya? Pero es así, se ve lo que estoy mostrando en la pantalla. Ya, ahí sí lo estoy viendo bien. Ya, bien. Entonces, partimos con lo que es Apocalipsis capítulo 2, y aquí principalmente lo que vamos a hacer es ir viendo uno a uno lo que son el mensaje a las 7 iglesias. ¿Ya? Aquí llegó, espérense un poquito. Permitir. Entonces, vuelvo, dije. La profecía entonces de las iglesias. Ya, decía entonces que Juan entonces era el pastor más importante de las 7 iglesias del Asia bíblica, conocida como Turquía también el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que Juan estuvo haciendo una intensa labor pastoral en lo que fue todo lo que es el Asia Menor, ¿ya? En lo que hoy día se conoce más como Turquía, ¿ya? Entonces, desde la isla de Patmos, Juan le escribe entonces a las 7 iglesias. ¿A quién? A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, el gran tema, que estas están escritas como Juan, de alguna forma, él solía visitarlas, en ese orden. Tenemos que recordar que Juan, de alguna forma, él hacía esto porque él vivía en Éfeso. Entonces, desde Éfeso, él sigue visitando las iglesias, iba a Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, esa es como la labor pastoral o apostólica que en definitiva hacía Juan en ese entonces, ¿ya? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, nosotros tenemos que considerar que las cartas que están enviadas a las 7 iglesias o estos versículos enviados a las 7 iglesias son cartas personales congregacionales locales del primer siglo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tratan? Bueno, primer siglo después de Cristo, obviamente. Tratan de problemas y virtudes que tenían las iglesias locales. Entonces, son símbolos de las 7 principales periodos de la historia. Aquí nosotros tenemos que entender que estas iglesias, si bien es cierto, las cartas se enfocaban a algo que era local, sin embargo también tenemos que nosotros ver que también se puede interpretar como fue la iglesia histórica, lo que nosotros ya hemos visto hasta ahora, y también se puede interpretar a como localmente la vivimos hoy. O sea, nosotros tenemos que entender que estas cartas eran para la iglesia local de ese tiempo, del primer siglo, también trataron problemas de la iglesia, de la historia de la iglesia, y también tiene una aplicación a la iglesia del día de hoy. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración y que en definitiva sirve para poder ir entendiendo de qué trata
entonces este libro. A ver, voy a poner el chat por si parece lo mismo o no, ¿no? No, nada. Entonces, por lo tanto, tienen también una aplicación personal a cada uno de nosotros en la iglesia presente, que es lo que le estaba diciendo recién. En los días de Juan, el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano. Esto fue entre el año 81 y el año 96 después de Cristo. Una de las particularidades que nosotros podemos ver en el caso de Juan, que como él fue el único apóstol que realmente murió de viejito, por así decirlo, porque todos los demás murieron perseguidos. Todos los demás murieron perseguidos. O sea, en definitiva, Juan, él murió viejito, por lo tanto, él pudo entonces continuar con su labor pastoral hasta ya muy entrado en año, y por lo tanto, por eso se entiende que él pudo entonces estar en este periodo del emperador Domiciano del año 81 hasta el 96. El Mike también está ladrando fuera, pero no puedo abrir la puerta. Tome, sigue la llave, ahí está la suya. Que lo siento que el perrito no solo salió y volvió, entonces está ladrando para que no quiere entrar. Ya. Entonces, este condenó, digamos, a Juan a trabajar en las minas de la isla de Patmos. Aquí hay un tema. Nosotros sabemos de que Juan escribió en la isla de Patmos el libro de Apocalipsis o Revelación, pero también se dice de que entonces Juan fue enviado a la isla de Patmos. Hay una leyenda referida a eso, luego de que intentaron matarlo, hirviéndolo en aceite, pero siendo rescatado milagrosamente de esto, y como no murió, lo mandaron entonces condenado a esta isla en Patmos a trabajar en las minas. Entonces eso es más o menos lo que se dice Juan. Posteriormente entonces Juan, después de estar 12 tiempos en Patmos, el emperador Nerva, el sucesor entonces de Domiciano, le dio la libertad a todos los que habían sido desterrados. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan volvió a Efeso, donde murió poco tiempo después. Eso es un resumen de lo que es, digamos, lo que es la vida de Juan en ese aspecto, ¿ya? Que son datitos, digamos, que de repente nosotros no tenemos muy a la mano, pero es bueno que también los conozcamos. Entonces, en los días de Juan estuvo entonces entre los últimos de esa privilegiada generación que conoció personalmente a Jesús. O sea, Juan, él fue uno de los últimos que estuvo con vida de los que conocieron a Jesús. ¿Por qué digo uno de los últimos y no el último? Cuando yo les dije a ustedes de que en realidad Juan había sido el último morir de los apóstoles. Porque tenemos que entender que aparte hubo gente que no siendo apóstol, sí fue discípulo o fueron contemporáneos de Jesús, que lo conocieron y que también pudieron haber muerto incluso después que Juan, pero entonces por él tuvo el privilegio de ser entonces uno de los últimos entonces que conoció a Jesús y que aún seguía con vida en ese tiempo. O sea, por eso es que la mayoría dormía, digamos, en sus tumbas, incapaces de dar testimonio personal y audible. O sea, la mayoría ya habían estado enterraditos. La iglesia entonces, que en sus primeros días experimentó un gran crecimiento, ahora había empezado a afrontar varios problemas. Y la persecución entonces también no se dejó esperar, porque los césares exigían entonces adoración, y exigían adoración, digamos, a lo que era su imagen. Entonces eso era lo complejo, digamos, de poder estar en la iglesia en ese tiempo, porque los césares lo que ellos querían era precisamente que se les adorara a ellos como dioses en la tierra, pero obviamente en este caso los discípulos de Jesús no estaban dispuestos entonces a poder hacer esto. Bien, esto es un poco lo que les decía antes, que existe una relación entre lo que es Apocalipsis capítulo 1, también con lo que es el capítulo 2 y 3, que es donde precisamente están insertos los mensajes a las 7 iglesias. Entonces, si ustedes se fijan, esta fue una fotito que ocupamos también la semana anterior, que donde se ve entonces al que era semejante al Hijo del Hombre, que tenía entonces el cinto en el pecho, y que estaba ante los 7 candeleros, que en definitiva representaban entonces a las 7 iglesias. Entonces, Éfeso, el que anda ante los 7 candeleros, en el 2.1. Esmirna, el que estuvo muerto pero vivió, 2.8. Pérgamo, el que tiene la espada aguda a 2 filos. Tiátira, el que tiene ojos llameantes y pies de bronce bruñido. Sardis, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Filadelfia, el que tiene la llave en su mano. Y la Odisea, el testigo fiel y verdadero. Si ustedes se fijan, todas estas descripciones de Jesús, esta forma como él se presentó,
en el capítulo 1, después nosotros las encontramos presentes entonces en cada uno de los mensajes de las 7 iglesias. Entonces nosotros por eso tenemos la certeza de que cuando se escriben las cartas hacia las 7 iglesias, siempre el que está enviando el mensaje no es Juan, sino que quien manda el mensaje es Jesús, porque en el capítulo 1 describe precisamente quién es aquel, describe la visión del Hijo del Hombre, describe bien quién es Jesús, y usa precisamente todas estas mismas descripciones que después se usa en los mensajes a las 7 iglesias. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro que entonces, ¿quién es el que manda las cartas? No es Juan, él solamente escribe, pero quien manda el mensaje es Jesús. ¿Se entiende? Amén. Ok, seguimos. Esto es un poco lo que le decía, que esto concuerda entonces con la condición de la iglesia a la que se aplica entonces. Ustedes ven aquí al ladito de una imagen, que esta es como una de las tantas interpretaciones históricas. Nosotros vamos a ver quizá algunas otras más, pero digamos que ahí al ladito se representa más o menos lo que son las 7 iglesias y los periodos históricos con los cuales se asocian. Obviamente que también hay otras interpretaciones más, y también nosotros mismos también, hoy en día, también, por ejemplo, entendemos que la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea son también iglesias que podemos asemejar a los tiempos de hoy. Pero digamos que esta es como un bosquejo general en base a lo que ocurrió entonces en todo este tiempo, de cómo se pueden asociar los mensajes de las 7 iglesias a la iglesia histórica desde Jesucristo y hasta ahora. ¿Se entiende eso, cierto? Me perdí un poquito, pero... Ya, miren. Cuando yo partí al principio dije de que los mensajes a las 7 iglesias eran para las iglesias locales de ese tiempo, pero además describían un mensaje que era para la iglesia histórica, en este caso es desde Jesús y llegando hasta nuestros días. Y aparte tenía una interpretación para la iglesia actual y también una interpretación personal para cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, la interpretación histórica es esta, por ejemplo, que lo estoy mostrando ahora. Por ejemplo, que Efeso representa entonces desde el año 31, después está Esmirna desde el año 100, Pérgamo del 313, Tiátira desde el 538, Sardis del año 1517, Filadelfia desde el año 1798 y la Odisea desde el año 1844. ¿Ya? Esta es una de las interpretaciones, no estoy diciendo que esta sea sí o sí esta. Es más o menos para que nosotros nos hagamos una idea del contexto histórico en el cual también se puede interpretar el mensaje a las 7 iglesias. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí. Ya, entonces. Para Esmirna, entonces, cuyos miembros estaban siendo martirizados, él viene como el que puede resucitar a los mártires. ¿Ya? Alguien solicita entrada. Un momentito. Está la Katy. Ya. Vuelve a la presentación. ¿Están tocando la puerta? Sí, vos viste. Ya, entonces. Para Pérgamo, que tuvo que luchar contra las fuerzas del mal y la apostasía, Jesús se acerca con la espada en la mano para elegir la batalla. Estamos hablando del año 313, ojo, después vamos a ir explicando el porqué. Para Tiátira, 538, dice que tuvo que vivir bajo la influencia de una Jezabel espiritual o adulterio espiritual. Dice, viene el príncipe de luz para que la luz de la verdad brille aún en esa oscura experiencia. Eso fue como la época oscura de la iglesia. Entonces, el bosquejo de las cartas. Se escribe a Jesús, generalmente que es el que presenta la carta, se da un elogio a la iglesia, se hace una reprensión a la iglesia, una corrección y posteriormente una promesa. Todas más o menos son así, salvo una que tiene alguna diferencia, pero la mayoría del mensaje de las 7 iglesias son iguales, con ese mismo esquema. Entonces, ¿quién es entonces la primera iglesia? Efeso, o la deseable, ¿ya? La iglesia deseable. Entonces, Efeso,
Dice, la mayor y más importante de las 7 ciudades mencionadas. Aquí estamos hablando del contexto histórico, digamos, de dónde estaba, en este caso, la iglesia de Efeso, por si acaso. Entonces, decimos entonces que Efeso era una de las mayores y más importantes ciudades, entonces, de estas 7 iglesias, o estas 7 ciudades mencionadas para cada una de las iglesias. Y representa la iglesia apostólica que va desde el año 31 y hasta el 100 después de Cristo. O sea, más o menos desde el año, entonces, donde Jesús parte su ministerio, o dependiendo del punto de vista, también podría ser incluso desde la crucifixión, y hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, lo que caracteriza entonces a esta iglesia es su pureza doctrinal, pero con un entusiasmo también disminuido. O sea, a pesar de que tenía muy claro cuál era el mensaje, la pureza doctrinal, pero sin embargo, su entusiasmo no era muy elocuente, bueno, por las mismas cosas que sucedieron luego de la misma crucifixión de Jesucristo, incluido lo que fue entonces la destrucción de Jerusalén también en el año ya después 60, si mal no recuerdo, después de Cristo. Entonces, estas son ruinas más o menos de lo que fue la iglesia, perdón, la ciudad de Efeso, una ciudad muy grande. Entonces ahí se puede apreciar de que incluso para ese tiempo eran construcciones bastante grandes, que eran, digamos, o incluso hoy día serían grandes. Entonces para ese tiempo eran una ciudad con unos edificios que eran majestuosos. Entonces, esta es una muestra de lo que está aquí entonces aquí a mi derecha, el templo de Diana, que dice era el más hermoso edificio de Efeso y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era 4 veces mayor que el Partenón de Atenas. Tenía 127 columnas para sostener el techo y 36 de ellas estaban recubiertas de oro y piedras preciosas. O sea, en definitiva, si ustedes se imaginan lo que era estar ahí en Efeso, era una urbe enorme, pero a la vez también había una gran cantidad de adoración a lo que eran dioses, digamos que eran ajenos a lo que era el Dios que nosotros adoramos como cristianos. Entonces, ahí era difícil de todas maneras poder estar entonces como siguiendo al Señor en ese entonces, pero un poco para que ustedes se hagan la idea, ¿ya? Entonces, la iglesia en Efeso. La iglesia fue fundada por Pablo. Aquila y Priscila fueron dejados en Efeso por Pablo en el año 52 después de Cristo. Aquí la pastorearon. Pablo, en su tercer viaje misionero, se quedó ahí 18 meses. Dice que después, posteriormente, Juan llevó a María a vivir a esa ciudad. ¿Por qué Juan podría haber llevado a vivir a María a esa ciudad? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguien? No, paso por aquí. No se me ocurre. Puede ser que era fructífera en el ámbito económico, que ella iba a poder estar bien. ¿Pero No sé. por qué se la lleva? ¿Podría haber sido familiar? Hablando de que María, la madre de Jesús. Sí. ¿Por qué se la lleva? ¿Nadie? Porque era María. Hay una razón bíblica de por qué se la lleva. Piénsenlo un poquito. Jesús crucificado, la pista. ¿Eh? ¿No? Jesús está en la cruz, Juan llega hasta él a verlo. Jesús lo mira desde la cruz y le dice Que cuidara de ella. que cuidara de ella. Le dice a él, he ahí tu madre. ¿Sí? Entonces, lo que hace Jesús es encargarle a su mamá, a Juan, para que entonces su mamá no tuviese que pasar por dificultades. Entonces, Jesús le encarga a Juan, a su mamá. Y por lo tanto, Juan, cuando él se va a Efeso, se la lleva a vivir con ella, para que ella viva en esa ciudad con él. Y entonces, él así puede estarla cuidando. ¿Eh? Bien. Pero eso es parte del contexto histórico. Si usted le busca en la Biblia, no va a estar. Pero sí, eso de que se la lleva a vivir, digamos, a la ciudad de Efeso. Pero digamos que hay antecedentes históricos suficientes para poder decir de que Juan se llevó entonces a vivir a María entonces a esa ciudad. Bien. Entonces, Pablo le escribió una carta a la iglesia de Efeso. Y llegó también a ser un centro indiscutido del cristianismo. Entonces, desde ahí hubo una gran labor para poder evangelizar en ese tiempo y partió entonces desde la iglesia de Efeso, fundada por Pablo, pero donde después también se estableció el apóstol Juan. ¿Ya?
¿Cuál es el mensaje entonces a la iglesia de Efeso? Entonces, 2.1, descripción de Jesús, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es que ahí cuando se presenta Jesús mismo, eso fue lo que yo le estuve diciendo. El elogio ahora, 2.2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 2.4, la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se fija? 2.5, la corrección. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Recordemos que esto se lo está diciendo una iglesia completa. Cuando dice quitaré el candelero de su lugar, ¿se acuerda que Jesús dice que era el que se movía en medio de los 7 candeleros? Y decía que los candeleros representaban a las 7 iglesias. Entonces le dice que si a la iglesia como tal no se arrepentía, si no dejaba de ser una iglesia que había perdido el primer amor, entonces él iba a quitar el candelero de su lugar. O sea, iba a hacer que esa iglesia desapareciera del lugar que estaba ocupando. ¿Entiende? O sea, no era menor lo que estaba diciendo. Usted no se haga una idea. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y la promesa, en el 2.7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ya? ¿Quiénes son los nicolaitas? Nadie me preguntó eso. Yo pensé que iban a preguntar de inmediato. Yo iba a preguntar, pero pensé que usted lo iba a escribir porque siempre hace un paréntesis. Ya, entonces, ahí está el paréntesis, los nicolaitas. Entonces, una de las sectas heréticas que atormentó a la iglesia de Efeso y de Pérgamo, entonces, precisamente a los nicolaitas. Esto es una secta gnóstica. ¿Qué es lo que es el gnosticismo? De uno, por favor, no se estorben. Estamos esperando el paréntesis. Los gnósticos son los que creen en Dios, ¿no? ¿Los que qué? Los que creen en Dios. ¿Creen en Dios? ¿Ya? ¿Y por qué son gnósticos? ¿No son cristianos? Porque creen en Dios, pero no les sirven. Algo así, si no me equivoco. Una de las características del gnosticismo es que ellos piensan de que ellos tienen una revelación mayor que el resto de los cristianos. Ellos como... Aquí más llegó, un momentito. Pero su lema. Perdón. Entonces los que son gnósticos, ellos realmente sí creen en Dios, pero también creen en otras fuerzas y cosas que, digamos, que van más allá del cristianismo, y por lo tanto, ellos empiezan a enseñar algo que es una mezcla. Entonces, y en este caso, los nicolaitas enseñaban que las obras de la carne no afectan la pureza del alma, y por consiguiente no tiene que ver con la salvación. ¿Se entiende? O sea, ellos en definitiva, en cierta forma, se parecían a los salvos siempre salvos. Es decir, que una vez que son salvos, no importa las cosas que hagan, igualmente van a ser salvos después. Aquí hay algo similar, porque ellos enseñaban que las obras de la carne no afectaban la pureza del alma. ¿Se entiende? Entonces, yo podría, después de haber aceptado ser cristiano, podría haber hecho cualquier cosa, haberme prostituido como hubiese querido, haber robado, haber mentido, lo que sea, pero no importa, porque en realidad yo ya soy salvo y las obras de mi carne no afectan la pureza de mi alma, y por lo tanto soy salvo igual. ¿Se entiende? Entonces es una cosa bien rara. Entonces ahí se ve, no importa lo que se haga con el cuerpo, lo importante es el conocimiento y no la práctica. Entonces, si yo realmente soy capaz de entender todo lo que tiene que ver con el cristianismo, aunque yo haga puras cosas que sean en contra de lo que yo sé, da lo mismo, porque en realidad lo que importa es la pureza de mi alma y no de mi cuerpo. Eso es lo que pensaban los nicolaitas, lo que enseñaban ellos. Entonces, obviamente era una doctrina herética y que nada tenía que ver realmente con el cristianismo. Por eso que en realidad también en Dios odiaba, o Jesucristo en este caso odiaba a los nicolaitas, porque lo que hacían era desviar a la iglesia del mensaje principal. ¿Sí? Ese es el paréntesis entonces.
Bien, 3 aplicaciones entonces. Como dijimos, la aplicación local, histórica de la iglesia del primer siglo, y la actual, que es para la iglesia y también para mí como persona natural. Las 3 iglesias siguientes serían Esmirna, Pérgamo y Tiátira. A ver, a ver si puedo volver un poquito atrás. Me va a quedar en un segundito. Para que no nos vayamos solamente en lo que es la parte teórica. Dije yo que habían 3 aplicaciones: local, histórica y actual, tanto para la iglesia también, el actual tanto a la iglesia como a mí como persona. ¿Qué podrían ustedes decirme acerca de la aplicación local, histórica y actual en cuanto a lo que es el mensaje a la iglesia de Efeso? ¿Alguien? Por ejemplo, ¿por qué era la aplicación local? ¿Por qué ese mensaje estaba dirigido a la primera iglesia, la iglesia de Efeso? Dijimos que era el periodo que abarcaba era del año 31 y hasta el 100 después de Cristo. Este mensaje fue dado a la iglesia de Efeso en ese periodo. ¿Qué representó? ¿Por qué le dice Jesús este mensaje a la iglesia de Efeso? Porque era la iglesia amada. ¿Ya? Era como lo más importante. Recordemos que tenía un elogio, pero también tenía después también una reprensión y después también una... ¿cómo se llama esto? Entonces, ¿cuál era la reprensión que le hizo a la iglesia de Efeso? Que había dejado su primer amor. Exacto, que había dejado su primer amor. Entonces, la aplicación para la iglesia local, para Efeso, ¿cuál era? Era que Jesús le estaba diciendo que ellos, a pesar de todo, ellos habían dejado su primer amor. Esa fue digamos que lo primero que le dice Jesús cuando está hablando acerca de la iglesia de Efeso. Recordemos que él primero los elogia diciéndole: oye, yo conozco sus obras, que han trabajado un montón, que tienen paciencia, que han soportado a los malos, que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que incluso lo llaman mentiroso, y ya has sufrido, has tenido paciencia y bla, bla, bla. Pero sin embargo después le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí es donde viene la reprensión que les hace, y después lo exhorta diciéndolo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, ¿cuál sería entonces la aplicación que le hace? Le dice: has dejado tu primer amor, y después le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, yo vendré y quitaré el candelero de su lugar. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces la aplicación para la iglesia local era esa. La aplicación histórica era también esta misma, porque si bien es cierto, en su momento fue para la iglesia de Efeso, que era de ese tiempo, también era para toda la iglesia de ese momento, toda la iglesia cristiana de ese tiempo. O sea, era aplicable a las 7 iglesias, incluso las que estaban en otros lugares u otras ciudades. ¿Por qué? Porque en definitiva toda la iglesia de ese primer momento, si bien es cierto, había aguantado todo lo que había podido, pero sin embargo sí había perdido su primer amor. Y entonces lo que hace Jesús le dice: arrepiéntete de esto, y mira de dónde has caído, y ahora entonces vuélvete nuevamente, porque si no yo voy a quitarte de tu lugar. ¿Me hago entender? Entonces, la aplicación para la iglesia actual, ¿cuál sería? Es la misma. Correcto, es la misma. Tanto para la iglesia como para la persona individual es la misma. En este caso, la interpretación es exactamente la misma. Aquí se da una particularidad, después en otra iglesia no se da igual, pero en esta sí. En esta se da que es la misma para todos los periodos y épocas de la iglesia, es la misma. Incluso para la aplicación como nosotros como personas. Es decir, que al día de hoy, Jesús también a nosotros nos dice lo mismo, nos dice: oiga, yo conozco todo lo que tú has trabajado hasta ahora y todo eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, si tú estás en esa condición, o si yo estoy en esa condición que hemos dejado el primer amor, entonces nos llama y nos dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y a las primeras obras. ¿Se fija? Entonces Jesús nosotros nos está recordando, también a través de este mensaje a Efeso, nos está recordando que nosotros no debemos dejar nuestro primer amor. Amén. Amén.
Ahora sí, las tres iglesias siguientes. Entonces decían, las tres iglesias siguientes son Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Estas son todas las que son del capítulo 2. Esmirna, Pérgamo y Tiatira, más Efeso que ya vimos. Entonces, estas cubren la historia de la iglesia desde el fin del primer siglo y hasta el fin de la Edad Oscura. Empezó entonces con la disminución del entusiasmo, entonces una sutil concesión y finalmente un completo abandono de la fe confiada por el Señor a la iglesia. La historia de estos tres periodos es muy triste. O sea, aquí es donde nosotros vamos a ver lo que pasó con la iglesia, que se dejó influenciar porque no debía. O sea, la iglesia del Señor en algún momento se dejó influenciar y por lo tanto empezó a aceptar cosas que no eran propiamente tal, parte de la doctrina de la iglesia. Entonces, Esmirna. No que signifique aplastado, sino que es como el momento en que se cuenta Esmirna por si acaso. No significa eso. Así que no piense que Esmirna significa aplastado, no es eso. Ya, entonces, Esmirna es una ciudad marítima, entonces al norte de Efeso, es también un maravilloso puerto natural y representa a la iglesia perseguida. Esto fue del año 100 al 313 después de Cristo. El Imperio Romano sometió a mucha opresión a los que rehusaban el culto al emperador. Entonces aquí donde nosotros podemos ver varias de las que fueron las películas que hay en el cine, que representan mucho lo que fue la iglesia perseguida de este tiempo, y donde precisamente estuvo esta persecución dada porque la iglesia se negaba al emperador como si fuese Dios, porque en definitiva la iglesia estaba comprometida con la adoración a Jesucristo, y por lo tanto entonces se produjo esta gran persecución de la iglesia, y esto entonces está representada en este periodo. Entonces lo mismo Esmirna ahora como ciudad, entonces era una ciudad como, también era una ciudad puerto, rivalizaba con Efeso. Recuerden que Efeso también dijimos que era una ciudad puerto bien grande, pero en este caso Esmirna tenía un puerto amplio y aguas profundas, donde había mucho comercio, y también ahí fue la cuna del poeta Homero, uno de los grandes escritores también de ese entonces. Tenía también el mayor teatro público de Asia, o sea, una cuestión gigante, un gran estadio y una enorme biblioteca, o sea, una biblioteca que tenía pero muchos tomos, muy grande. También estaba ahí el templo a Zeus, y también sus monedas decían que era la primera en Asia en cuanto a belleza y tamaño, o sea, sus monedas eran muy lindas y tenían un buen tamaño. Eran también entonces unas monedas privilegiadas para ese tiempo. Hoy en día es la tercera ciudad de Turquía en cuanto digamos, a lo que es el volumen de la ciudad. Vendría siendo hoy día quizás como, a ver qué podría decir, como Concepción, Valdivia, no sé, una ciudad así, si lo trajéramos a lo que es Chile. ¿Alguien más llegó? A ver, un momentito. Ahí está la Emilia. Perdón. Entonces, y finalmente, entonces esta se le conocía también como la ciudad de la vida, Esmirna. ¿Ya? Ahora vamos a ver Esmirna, como iglesia, dice, ahí murió entonces en el martirio uno de los pastores cristianos, Policarpo. Policarpo murió entonces en el año 165 después de Cristo. Dice, cuando se le instó a jurar contra Cristo, o sea, a negar a Jesucristo como Salvador, contestó serenamente, por 85 años le he servido sin que nunca me hiciera daño alguno. ¿Cómo podría yo blasfemar de mi Rey y mi Salvador? Entonces ahí podemos ver entonces en Policarpo un hombre que a pesar de que estaba, digamos, contra la presión de decir o niegas a Cristo o te mueres, sin embargo él dijo, ¿cómo podría yo negarlo si él nunca me ha hecho ningún daño? Ahí digo, la mirla. Ya, entonces, seguimos. Vamos al mensaje de Esmirna entonces. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Como ven nuevamente, hay una descripción de Jesucristo, pero que está hecha entonces siempre con simbolismos, pero nosotros entendemos claramente que se trata de Jesús a la luz de lo que se describió en el capítulo 1. Entonces, vamos después dice, elogio, en el 9 y 10. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos,
y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una de las cartas que yo le decía que no tiene reprensión. En este caso hay una corrección, tampoco tiene porque es una de las iglesias que están perseguidas. Pero la promesa, en el 2:11 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque en este mensaje se ve claramente que sí habían entonces personas o cristianos que iban a morir en ese entonces, pero que sin embargo, si eran fieles, entonces ellos iban a poder también ser salvos porque no iban a padecer de la segunda muerte. A ver, un segundito que alguien me está hablando. Sí. Esto fue el paréntesis, este es el paréntesis de lo que es este mensaje cortito de la iglesia, del mensaje a Esmirna, y es que tendrán tribulación por 10 días. No sé si a alguien le llamó la atención eso cuando apareció. No, fue el único que me llamó la atención. Bien. Entonces, en la profecía, un día equivale entonces a un año, en este caso. Es igual que cuando nosotros vemos la profecía de los 490 años, entonces en definitiva cada día es un año. Aquí también nosotros podemos ver cómo en este caso hay una profecía que se da en esta carta a la iglesia de Esmirna, donde dice que por 10 días estará bajo persecución. Y esto precisamente ocurrió con la iglesia de Esmirna, y esto pasó, o con la iglesia cristiana, en este caso representada en Esmirna, y que en este caso fue bajo el emperador Diocleciano, del año 303 al año 313 después de Cristo. Esta fue la más intensa y voraz persecución contra los cristianos. Entonces, por lo tanto, por eso que se puede, en este caso, hablar de la iglesia histórica, pues en este caso, que está representada en la iglesia de Esmirna. Ahora, obviamente la iglesia de Esmirna también sufrió en su momento persecución y vivió, digamos, cosas como estas, pero sin embargo, nosotros podemos extrapolarlo al mensaje a la iglesia histórica, por cuanto en definitiva, sí, en este caso, en el periodo del emperador Diocleciano, entonces hubo una fuerte persecución a todo el cristianismo, no solamente a la iglesia de Esmirna, y esto fue del año 303 al año 313 después de Cristo. Y esto para que nosotros vayamos viendo la comparación de que lo que se aplicaba a la iglesia local también se le aplicaba entonces a lo que era la iglesia histórica. ¿Ya? Ahora, si nosotros tuviésemos que hacer lo mismo que hicimos digamos, lo que es la vez anterior, ver las aplicaciones local, histórica y la actual, ¿qué podríamos decir? Gracias. Bueno, la aplicación de la iglesia local obviamente era lo que estaba viviendo la iglesia de Esmirna en ese momento, y por lo tanto la aplicación era más que obvia, que fue la que acabamos de explicar. La aplicación histórica, entonces, es la que yo dije recién de Diocleciano, y la actual, ¿cómo se podría interpretar entonces este mensaje de Esmirna a la iglesia actual o a ti mismo? Resumámoslo en eso. ¿Alguien? Como yo lo veo, el tiempo que estamos viviendo ahora, que la iglesia está siendo perseguida por tantas leyes y todo lo que está sucediendo ahora. Claro. Entonces siempre hay una aplicación actual. Hoy en día la iglesia, si bien es cierto, en este momento la mayoría de los países del mundo no tiene una persecución como la que tuvo la iglesia en el periodo de Roma. Si ese micrófono es que hable,
si bien es cierto, tuvo, digamos, de una persecución, nosotros no la vemos tan severamente, pero sí en los países, en este momento, precisamente de Asia, África, hoy día hay una persecución muy fuerte en contra de la iglesia. De hecho, hoy en día mueren muchos cristianos todos los días por causa del evangelio. Nosotros estamos teniendo una persecución por parte de la ONU y varios otros organismos, precisamente porque quieren sacar a la iglesia y sacar el mensaje de la Biblia de los gobiernos del mundo. Y nosotros hoy día lo estamos experimentando, aunque muchas veces no nos damos cuenta y aunque muchas veces nos tomemos como con calma todo lo que está pasando, pero en realidad no es para estar tan calmado, porque hoy día lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es muy intenso. ¿Ya? Pérgamo, exaltada o elevada. Entonces Pérgamo está construido sobre una colina, ahí más o menos se puede ver la ciudad de Pérgamo, que estaba ahí en la cúspide arriba. Tenía uno de los hospitales más famosos de la antigüedad. Adoraban al dios Ofidio, Esculapio, simbolizado por una víbora. Ahí también, como los médicos representan ahí también muchas veces la medicina con unas víboras, una serpiente. Y representa la iglesia de la transigencia, de la 313 al 538 después de Cristo. Se introdujeron muchas falsas doctrinas en ese periodo. O sea, desde el 313 y hasta el 538 se introdujeron muchas falsas doctrinas, para que ustedes lo tengan clarito. Entonces, Pérgamo, como ciudad, podemos decir que a unos 300 metros sobre el valle, que es un poco como se ve en la foto, y era la capital de la provincia, centro oficial del culto imperial de Asia, la primera ciudad que recibió autorización para construir un templo al César vivo. O sea, dice, ya, pero, digamos, la adoración al César era, pero lo máximo. Y tenía una gran biblioteca que tenía alrededor de 200.000 tomos. O sea, piensen ustedes que en ese tiempo los libros generalmente eran rollos escritos. Tener 200.000 tomos en una biblioteca era toda una proeza. No como hoy día, que es más fácil de un libro. En ese tiempo era toda una proeza. Pastor, antes que siga una consulta, yo siempre me he preguntado esa imagen que lleva la ambulancia en su vidrio, que es como una serpiente envuelta como en un palo, así, una onda así. ¿La ha visto usted o no? Sí, pues sí, es el símbolo de la medicina, que son dos serpientes que están dadas vueltas sobre una especie de palito. Sí, pues, Sí, sí, pues sí, eso es por el... sí, pues viene también en parte por eso mismo, porque el símbolo que tenía en la antigüedad de la medicina era puesto el tema del dios este que estábamos hablando anteriormente. Ah, ya. ¿Te fijas? Sí, siempre me había preguntado con por qué tenían ese símbolo la ambulancia. Al dios Ofidio Esculapio, simbolizado por una Mm, víbora. Y de hecho, por eso yo estuve también en uno de los hospitales más famosos de la antigüedad. Pues. Entonces ahí donde viene también, digamos, lo que era lo fuerte de la medicina, precisamente ocurrió en Pérgamo. ya. Ok. Ya. Entonces, el mensaje de Pérgamo. Descripción de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Elogio, 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Atención, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a poner cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Corrección, 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Aquí tenemos varios paréntesis que vamos a ir viendo. Como decía el Pato, varios paréntesis. Más o menos todos se ubican quién es Balaam, ¿cierto? ¿O no?
Bueno, Balaam fue entonces aquel profeta al cual le ofrecieron dinero por maldecir al pueblo de Israel. Entonces que en definitiva le preguntó al Señor si él podía ir o no, y después en definitiva Dios le dijo no fuera, pero después le ofreció más plata, él quiso nuevamente preguntar otra vez a Dios, y Dios le dijo, bueno, anda si quieres, pero va a decir lo que yo te diga, y ahí es cuando después va por el camino, y aparece el ángel que quiere matar a Balaam, y ahí es cuando el burrito, o la burrita en este caso, se niega a avanzar por donde él quería, y finalmente después se echa cuando ya vio que no podía sacarle quita al ángel, y Balaam empezó a golpearla, y ahí ella le habla y le dice, ¿y por qué me pegas? ¿Acaso en todo este tiempo te sirvió mal? No sé qué. Y ahí Balaam tiene una conversación con la asna, con la burrita. Entonces, de ahí sale toda una doctrina de lo que es Balaam, y entonces esta doctrina fue la que se introduce entonces en la iglesia de ese tiempo. Entonces, lo que hizo mezclándolo entonces con la religión. Entonces, eso fue exactamente lo que sucedió después de la legalización del cristianismo. Ustedes recuerdan, Constantino, el emperador Constantino, es conocido porque precisamente fue él el que luego de tener un sueño, cuando Roma, el Imperio Romano estaba dividido, Constantino tiene un sueño donde él ve de que si él pone el escudo, en los escudos de su ejército, el símbolo de los cristianos, entonces él vencería. Y entonces él hace esto, lo que ve en el sueño, y finalmente Constantino él logra ganar, y él unifica en ese tiempo entonces el Imperio Romano, y lo que hace entonces él introduce en Roma, oficializa, digamos, lo que es el culto de la iglesia cristiana en Roma, y entonces él funda la iglesia católica, apostólica y romana, que significa la iglesia universal, apostólica y romana. Entonces, lo que ocurre sí, es que aquí hay como resultado una mezcla de la religión verdadera con el paganismo, y esto produce una caída espiritual. ¿Cuál es esa mezcla? Y nosotros recordemos que Roma es una ciudad, o en este caso una nación, en ese tiempo, no una ciudad, sino una nación que está muy influenciada por el paganismo, tanto así que todas las familias incluso recuerdan a sus seres queridos como si ellos fuesen también pequeños dioses a los cuales también adoran. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando en la película, los que la vieron, de Gladiador, se ve como ahí el actor tiene también una bolsita a su propia familia, y él también le ora a su familia y los idolatra. Bueno, esto era una práctica común en Roma, y de hecho ellos tenían dioses de todo, dioses del agua, del cielo, del sol, del viento, de lo que ustedes quisieran. Entonces, si usted ahí el que se le ocurrió un dios de lo que fuera, lo hacía, Dios también. Entonces, lo que pasa con Constantino cuando trae entonces el cristianismo como religión oficial, entonces ahí se produce una mezcla. ¿Por qué? Porque había que de alguna forma mantener los dioses que tenía también la nación de Roma con esta nueva religión que le introduce, que es monoteísta, o sea que tiene un solo Dios. ¿Cómo era posible adorar solamente un Dios y que no hubiese ninguno más? Entonces aquí se introduce entonces el culto a los santos. Y es ahí entonces donde se empieza a adorar después a María, a José, a Juan, Pedro y a todos los que fueron entonces parte de la iglesia en su momento, entonces empiezan a ser adorados también como parte de lo que era entonces la doctrina de los santos. Y es ahí entonces donde se introduce el paganismo en la iglesia bajo lo que fue entonces la excusa de tener entonces los santos que también debían o merecían ser adorados. ¿Se entiende? O sea, literalmente toleraban la idolatría. Correcto, y eso lo ocurre hasta el día de hoy en la Iglesia Católica Romana, que muchos de los que hoy día están incluso dentro de la Iglesia siguen defendiendo el que se vaya a hacer una visita, no sé, al San Pito de allá, al San Guchito, al San Antonio, al San Lomito, al San Churrasco, a cualquiera. Entonces, todos esos santos en definitiva son idolatría. Incluso también cuando se habla acerca de María como diosa del cielo y madre de Jesús, también se está haciendo algo que es erróneo. ¿Por qué? Porque en definitiva María, si bien es cierto, terrenalmente fue la madre de Jesús, ella no está por sobre Jesús. Cuando lo ponen como diosa del cielo y madre de Jesús, le dan un título que en realidad ella no tiene, porque ella nunca pudo ser madre del Dios Jesús, porque el Dios Jesús es eterno. Entonces, lo que ella es madre del encarnado, que en definitiva es algo muy diferente. Y ella tampoco no puede hacer milagros, ni mucho menos, porque en definitiva ella no tiene potestad para eso. Hay una historia que escuché en algún momento de un hombre que iba
al doctor y el doctor le decía, saben, a mí me caen bien ustedes los evangélicos, pero solamente tengo algo contra ustedes, que ustedes, cosas así, es cierto, adoran a Jesús y Dios y todo eso, pero ustedes no hacen nada por honrar a María. Entonces, digo, ¿alguien más un momentito? Entonces, el doctor, después de decirle esto al hombre, el hombre mira al doctor y le dice, doctor, pero si yo viniera aquí a su consulta y usted estuviese su mamá ¿podría atenderme? Y él dijo, no, porque el que estudió medicina fui yo, po. Lo mismo pasa con María. María no puede dar salvación porque el que murió en la cruz fue Jesús, no María. ¿Se fija? Entonces ahí es donde hay una gran diferencia. Esto yo creo que es algo que muchos han preguntado, ¿qué es lo que es la piedrecita blanca, o no? Sí, Sí, igual me yo también. Lo supuse, por eso están los paréntesis. En la antigüedad la sentencia de los juicios se aclaraba mediante el uso de una piedra, blanca para los absueltos y negra para los culpables. O sea, en definitiva, cuando se entregaba la sentencia, si te entregaba una piedra negra, estabas frito. Pero si te entregaba una piedra blanca, entonces quiere decir que estabas absuelto, eras inocente. Entonces, en el contexto histórico donde está esto, entonces, lo que hace Jesús es decirle, yo te haré a ti una piedrecita blanca. Entonces, diciéndole, yo pagué el precio por ti, entonces estás absuelto. ¿Se fija? Por eso que es una piedrecita blanca. Entonces, en el tribunal final, Dios defenderá a su pueblo, y gracias a la muerte y resurrección de intercesión de Jesús. Entonces, dice un nombre nuevo. El nombre es un símbolo del carácter. O sea, nosotros nos van a dar un nombre que va a representar en definitiva quiénes somos nosotros. Pero en definitiva ese nombre va a estar en la piedrecita blanca. O sea, el día que nosotros se nos diga, ok, ustedes son salvos, aquí está su sentencia, ustedes tienen una piedrita blanca, ahí va a venir nuestro nuevo nombre, el nombre que nos va a dar el Señor. Lindo, ¿no? Bien, entonces, lo mismo que dijimos las anteriores, las tres aplicaciones. Bueno, obviamente la aplicación para la iglesia local era que en la iglesia de la iglesia de Pérgamo, teníamos entonces ahí que en esta iglesia se estaba viviendo entonces idolatría, y por consecuencia de esta idolatría, entonces el Señor le manda esta carta y le dice a ellos que deben apartarse de esto, porque en definitiva están tergiversando el evangelio, en definitiva. Ahora, cuando vemos la aplicación histórica, perfectamente esto calza entonces con la iglesia romana, y que es el periodo 313 al 538, partiendo por Constantino, entonces llegando hasta el año 538, y tiene que ver entonces con toda la introducción del paganismo dentro del cristianismo, y tiene que ver con el culto a los santos y todas las cosas que se derivaron de ahí, con el nombramiento del Papa, sacerdotes y cosas que en definitiva no tenían ningún sustento bíblico, pero que en definitiva fueron introducidas dentro de la iglesia. En el actual, obviamente que siempre Dios a nosotros nos reclama que Él no quiere que nosotros tengamos ningún tipo de paganismo o ningún tipo también de idolatría, y entonces nosotros hoy en día en la iglesia no podemos hacer idolatría de ninguna cosa. O sea, nosotros no podemos ni idolatrar a nuestros pastores, ni idolatrar a nuestros padres, ni idolatrar a nuestras madres, tampoco podemos idolatrar a ningún equipo de fútbol, ni podemos idolatrar a ningún cantante, ni nada por el estilo, porque en definitiva el único que merece recibir el primer lugar en todo se llama Jesucristo. ¿Ya? Por último, Tiátira, en la iglesia del sacrificio. Entonces, Tiátira es una ciudad industrial y representa la edad oscura, que va desde el 538 y hasta el año 1517. En este periodo, la luz de la verdad casi dejó de brillar. Y decimos casi porque solamente la salvó al final después de la revolución de la iglesia. Entonces, tenemos entonces que está situada en el valle, en un fértil valle, no tenía fortificaciones naturales y tenía que compensar esa falta con la valentía personal. Nada de ella, de los tiempos bíblicos, permanece. O sea, no hay nada. Corporación industrial, por la lana, el lino, el teñido, el cuero, la alfarería, el bronce y venta de esclavos. El templo Apolo dominaba la ciudad y en él había una deidad femenina.
el mensaje a Tiátira. Descripción. Entonces, tenemos: y escriba al ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Elogio, 2:19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Reprensión, 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ya? Y muestra entonces la 2:20 una referencia al poder que provocó la gran apostasía medieval. Mezcló el cristianismo entonces con el paganismo, un adulterio usado y abierto. ¿Por qué se dice esto? Porque recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos acerca de mezclar en lo que he elegido, por ejemplo, el cristianismo con el culto a los santos, ahí están mezclando el cristianismo con el paganismo, aunque aparentemente se disfrace como cristianismo, pero es paganismo igual. Y cuando habla acerca incluso de un adulterio usado y abierto, es porque usted, por ejemplo, han oído hablar de los templarios, los caballeros templarios. Ellos dentro de sus ritos más secretos, tenían ritos que ya derechamente eran satánicos. Entonces, de hecho, incluso la orden de los caballeros templarios hasta nuestros días existe, pero digamos con otros nombres, y obviamente ya tiene otros también, otros fines, pero incluso permanece hasta el día de hoy, la orden de los caballeros templarios. Y ellos abiertamente, ellos tenían dentro de sus ritos ya cosas que eran abiertamente satánicas. Entonces, por eso es que fue tanto, entonces, lo que ocurrió en este periodo de la iglesia histórica, que incluso ya no solamente bastó con mezclar el cristianismo con paganismo, sino que ya se fue incluso hacia el satanismo ya puro y duro. Entonces, las mismas tres aplicaciones, la local, que fue para la iglesia que nosotros acabamos de leer, y también la histórica, o sea, la iglesia de la edad oscura, cuando una Jezabel espiritual regía el mundo y desminaba sus inicuas apostasías. Aquí cuando hablamos, esa Jezabel espiritual de la que está hablando es precisamente la Iglesia Católica Apostólica, que fue precisamente la que en ese periodo hizo cada embarrada más grande que la anterior. Fue cuando entonces se persiguió entonces incluso a los cristianos evangélicos de ese tiempo. Muchos fueron llevados a la hoguera, a muchos también se les llamó brujos y fueron quemados. Sí, para los que no sabían, muchos de los brujos de la Edad Media que fueron quemados eran hermanos cristianos, evangélicos, que ellos no concordaban con la doctrina de la Iglesia Católica Romana, porque obviamente era una doctrina que estaba dominada por el paganismo y por un Jezabel espiritual. Y por lo tanto, todos aquellos que se levantaban en contra de la Iglesia Católica Apostólica y Romana eran considerados herejes, brujos u otros similares, y por lo tanto eran entonces en este caso llevados a la hoguera y asesinados de las maneras más horribles. Entonces, y la aplicación entonces para la iglesia actual, entonces que nosotros no debemos dejarnos entonces contaminar entonces por cosas que no son de la iglesia. Hoy día, lamentablemente, hay muchas enseñanzas que están surgiendo, incluso en el seno de la iglesia apostólica actual, que son bastante heréticas, que en realidad están lejos de lo que es realmente la enseñanza cristiana pura. Uno de los ejemplos fue el que lo vimos hace un tiempo atrás cuando hablamos acerca de la doctrina esta ¿cuánto se llama? De la serpiente, que es una doctrina que definitivamente no tiene un asidero bíblico y que es una doctrina que hoy en día lamentablemente se está enseñando en muchas de las iglesias apostólicas, pero que en definitiva es una doctrina totalmente herética. Entonces, próximo martes veremos las siguientes tres iglesias. Entonces, ahora, comentarios, preguntas, traumas. Yo tengo una duda. Es que no sé si me perdí en un momento, pero ¿no había promesa para Tiatira? Tiatina. No, si todas tienen, a lo mejor me lo salté. Ya, mira, aquí va. Y al que venciere, está en el 26.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la promesa, digamos, para Tiatira. ¿Ya? Sí. ¿Más preguntas hasta aún más? ¿Algo que comentar? Quizá algo que no sabía, que le llamó la atención. Quizá algo que quiera compartir con los demás. Pastor, Dígame. la Michelle quiere saber quién es Jezabel. Pero yo le expliqué que era la esposa de un rey, pero espiritualmente es otra cosa. Sí. Me pasa que Jezabel, si bien es cierto, ella fue la esposa del rey, ¿cómo se llama este? El de que está con Elías. Rey. Ay, déjame buscarlo ahí. Se olvidó el nombre en este momento. El rey. A ver. Hay que se acuerde. Que me lo sople. Ya llegué, ya no se preocupe. Acá. Sí. No, acá. Acá también la encontré. Ya, entonces, por acá también apareció. entonces, lo que pasa es que Jezabel, si bien es cierto la esposa de Acab, y Jezabel lo que hace en ese tiempo fue introducir en el reino de Israel, introdujo la idolatría, y ella entonces, de hecho, hizo que Acab construía templos en Jerusalén que eran también destinados a los dioses Acera, a la diosa Acera, y al otro dios, ¿cuánto era? Son dos dioses. Baal y Acera. Bien. Baal, el señor de las moscas, y Acera, entonces, la otra diosa a las cuales en ese tiempo le estaba, o acá le permitió a Jezabel que introdujera a la iglesia, a Jerusalén. ¿Cuál fue entonces la consecuencia de esto? Que el pueblo se apartó de Dios y empezó entonces a rendir culto a Baal y Acera, y entonces muy pocos quedaron siendo fieles, y ahí es donde está Elías, que es entonces el que después hace el desafío de que nacía del fuego el cielo, y todas las historias que nosotros conocemos acerca de Elías. Pero, espiritualmente hablando, Jezabel entonces es identificada en la iglesia como aquella que el espíritu que roba la autoridad a la iglesia, y es la que introduce también la apostasía y la que introduce el paganismo dentro de la iglesia. Jezabel es un espíritu muy poderoso. Generalmente cuando se mete dentro de una iglesia, lo que hace es socavar la autoridad del pastor, de quien esté presidiendo en ese momento, y en definitiva empieza a introducir muchas veces el chisme, y empieza a introducir las mentiras. ¿Para qué? Para que la iglesia pierda fuerza, sobre todo sus líderes pierdan fuerza, y entonces así sea más fácil destruirla. Pero Jezabel es un espíritu. Entonces hoy en día nosotros podemos ver personas que en algún momento estén seducidos por Jezabel, y podemos también ver iglesias completas que estén seducidas por Jezabel. Y entonces es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque hoy hay iglesias que se ven muy grandes, se ven muy bonitas, pero que sin embargo hoy en día tienen muchas enseñanzas que no son realmente muy cristianas, que digamos. ¿Se entiende? Sí, pastor, yo tengo otra duda. Dígame. Que cuando se hizo esta fusión de la iglesia, de los cristianos y los romanos y todo eso, que los romanos aún así no se deshacieron de sus dioses, solamente le cambiaron los nombres, así como lo que tengo entendido que la diosa Jezabel le cambiaron el nombre a María. Los dioses de Roma generalmente son los dioses conocidos generalmente como donde están los símiles de los griegos, como son el dios Sol, o de los egipcios, dios Sol, la luna, y en definitiva todo ese tipo de dioses, que son conocidos también como Zeus y todos los demás que nosotros a veces conocemos también en la mitología griega, o Ra también en la mitología egipcia. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en la iglesia católica romana. Por supuesto, lo que ocurrió fue eso, quizás no lo dije claramente, pero lo que ocurrió fue eso, que cuando se introduce el culto a los santos, lo que ocurre es que ellos toman entonces los nombres de los cristianos antiguos, y entonces los reemplazan
por entonces los nombres o se los reemplazan a los nombres de los dioses que ellos ya tienen. Entonces, en definitiva, no es que ellos eliminaran a sus dioses, sino que los rebautizaron con nombres de mártires de la iglesia y personas que habían sido importantes dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Sí. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguien más que decía algo? ¿Hay más? Y que la manera a funcionar. Ya, entonces voy a dejar esta misma presentación, la voy a dejar dentro de la iglesia, voy a mandar el link para que entonces todos los que fueron parte del estudio lo puedan entonces descargar, o si alguien después me lo quiere pedir, de que no estuviese en estudio hoy día, pero lo está viendo después en la página web, recuerde que me puede mandar también una petición al WhatsApp y yo también se la hago llegar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, si no hay nadie más que quiera aportar algo, lo dejamos hasta acá el día de hoy. ¿Sí? Sí, porque después, cuando uno vuelve a ver el video o algo ahí, a lo mejor le puede surgir alguna duda y va a preguntar. Entonces, el próximo martes nos vamos entonces con las próximas 3 iglesias que está en el capítulo 3. ¿Cómo? Estaba mirando a la Claudia. Pastor, la pastora pidió oración por una niña, así que para que la incluyamos ahora en el término. Para que oremos. Una compañera de Jordano, creo. La iglesia. Bendición, hermanos. Mi esposa está con Hola. Sí, estoy un poquito resfriadita, pero bien, gracias al Señor. Sí, yo también estoy un poquito medio resfriado, pero bueno, ahí... Es que el otro día nos inundamos, esa es la verdad. Del segundo piso, entonces empezamos a sacar el agua y nos mojamos mucho. Por eso que me dieron después en el WhatsApp, más digo en el Facebook, que estaba haciendo instalaciones en el baño, porque se nos rompió arriba. Y se inundó todo aquí el primer piso, pero bueno. Ya. Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá, ¿les parece? Sí. ¿Quién está conectado? ¿Me ven? Sí, pues sí te ven. No estoy linda. Hola, hola, hola. Nadie se le ve la pura mano nomás, pastora, así no se preocupe. No, sí estoy con pijamita. Ahí sí. Ahí sí, si no se le ve la pura mano. Ya. ¿Quiero hablar, amor? ¿La persona está aquí con nosotros? Ya. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, en esta hora por los enfermos. Señor, yo te pido en esta hora que tú también ayudes a Eduardo, Señor, con este ayuno que él está haciendo. Señor, para que tú le des la gracia, Señor, y para que tú le des también, Señor, fortaleza para que él pueda también resistir hasta el día que tú le pediste. Señor, yo te pido que ángeles acampen alrededor de tus hijos. Señor, te pedimos por todas esas personas que están esperando confirmación del COVID, Señor, y que son conocidos nuestros, para que tú obres, Señor, a misericordia. Amén. También te pedimos, Señor, por esta niña, Señor, que está con este problema, Señor, y su familia debe estar también acongojada, Señor. Yo te pido en esta hora por ella, Señor, y que Anaís Díaz, Señor, por su familia, y que todo ese parálisis que tiene, y que todo, Señor, estas cosas sean en tu perfecta voluntad. Señor, en esta hora yo te pido por esa señora también, Eliana, que tiene esta enfermedad rara, Señor, que en este momento no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero más te pido, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad, Señor, y que tú tomes dominio de cada uno de los enfermos. Señor, que a todos los hermanos que hoy día están estudiando, Señor, que ellos también puedan tener la entereza, Señor, y el interés, Señor, de aprender. Tú sé con ellos, con cada uno de ellos. Bendice a mi esposo, Señor, que prepara las clases. Señor, y a cada uno de los que hoy día está pasando aflicciones. Te pedimos, Señor, que ángeles acampan alrededor de los que te buscan, Señor, y que tú puedas cambiar el agua amarga, Señor, por esa agua dulce.
Señor, que cada uno que está viviendo su proceso en casa, quizás se ha sentido solo, pero más tú fortaleces, Señor, más tú renueva la fuerza en el nombre de Jesús, de cada uno de nosotros. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga, chicos, a todos, que realmente ustedes puedan entonces ojalá seguir entusiasmados de aprender, de estudiar, y que, bueno, el próximo martes podamos seguir también con mucho entusiasmo. La hermana Claudia estuvo intentando instalar Meet, me acaba de hablar hace poco que recién terminó de instalarlo, así que lo voy a mandar a este estudio, así que ya el próximo martes vamos a tenerla por acá, la hermana Claudia Carmona, así que Dios también la bendiga a nuestra hermana Claudia, ¿ya? Así que eso, chicos, Dios les bendiga a todos, y bueno, que haya libertad de acción, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Que Dios les Amén, bendiga. gracias. Hasta luego, saludos a todos. Besos a todos. Saludos. Chao, bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Hablemos todos juntos,